Vamos entonces con nuestro siguiente invitado en esta oportunidad a conocer detalles de las alergias y está con nosotros entonces Óscar Venegas, quien es inmunólogo, quien nos va a comentar entonces detalles de estos problemas que muchas veces las personas tenemos, sobre todo en esta época del año. ¿Cómo estás, Óscar? Un gusto que puedas estar hoy día conectado con nosotros. Buenos días a usted y a la teleaudiencia. Bueno, un día bastante lluvioso el de hoy, Así es. ¿La lluvia tiene que ver con las alergias o no? ¿Puede causar mayor cantidad de alergia a todas las personas que la padecemos, doctor? No, cuando se trata de alergias primaverales o por pólenes, disminuye, se atenúa bastante. ¿Ya? Los días ventosos y calurosos son más propicios a difundir pólenes, digamos, en la atmósfera. Perfecto, Los días doctor. como hoy, lo que hay que hacer es abrigarse bastante y evitar estar con la ropa mojada mucho rato, digamos, para no entumirse y no congestionar. Y el cambio de temperatura también me imagino que debe ser súper nocivo para ciertas alergias. Yo le quería partir preguntando cómo podríamos hacer la definición de lo que significa directamente las alergias. En general son enfermedades que ocurren por sensibilización. ¿Ya? Primero tiene uno que exponerse a lo que se denomina el alergeno, la sustancia que va a producir alergia. En este caso, digamos, estamos en el contexto del inicio, digamos, de los albores de la primavera, estamos hablando de polen, o también a lo que son contaminantes a veces dentro del domicilio, como son los ácaros de polvo, las esporas de moho. Tiene que haber una exposición previa. Posteriormente, en el curso del tiempo, si hay más exposiciones, ahí después de este proceso de sensibilización empieza a desencadenarse los síntomas que son producidos por la inflamación que se genera en una respuesta inmunológica, podríamos decir anómala, frente a este alergeno, ¿no? Respuesta inflamatoria que se va a decir, por ejemplo, en lo que es vías aéreas altas, con congestión, estornudos, picazón nasal, descarga de mucosidades y irritación de los ojitos, ojos rojos, un llanto sin pena, digamos, o catarro y finalmente a veces ahogo y episodios asmáticos. Claro, usted habla de estos síntomas que son los más comunes a la hora de las alergias. ¿Y cómo poder nosotros saber si es que estamos frente directamente a estos síntomas de alergia o a un resfrío? Claro, la diferencia está en la recurrencia. Un cuadro de resfrío es un cuadro ocasionado por virus respiratorios del tipo rinovirus, que son virus que principalmente se adhieren y empiezan a causar daño a nivel nasal. Es un cuadro agudo, ¿no es cierto?, autolimitado de 3-4 días. Cuando estamos hablando de alergia, estamos hablando de un cuadro que es recurrente, con episodios que van persistiendo en el tiempo, de congestión, estornudos, como aparece en la imagen ahí, ¿no es cierto? Y en general, digamos, esto lleva a que esta sintomatología sea persistente y o recurrente. Esa es la gran diferencia. Y la otra gran diferencia es que raramente los cuadros alérgicos generan fiebre, ¿no? Se generan cuadros febriles mayores, ¿no? A diferencia de los cuadros infecciosos, dentro de los cuales están los resfrío común, ¿no es cierto? Que causa malestar general, digamos, síntomas, comillas, de tipo gripe, ¿no? Que además no deben de ser confundidos con sintomatología en lo que hemos aprendido en este año, 10 meses ya prácticamente, de experiencia COVID en el mundo, infección por COVID, por coronavirus, ¿no es cierto? Y en la enfermedad por COVID-19 la sintomatología es bastante distinta. Hay pérdida de la olfacción inmediata, hay malestar general, y hay una variedad de expresiones en la población, pero lo principal en este sentido es que estamos hablando ahí de un cuadro infeccioso de alta transmisión. Claro. Por eso... Doctor, mira la pregunta que le voy a hacer, que me parece que también es importante y coherente frente a la pandemia que hoy día estamos viviendo. ¿Qué tienen que hacer las personas que hoy día están frente a esta alergia tan molesta cuando salimos, digamos, a la calle, cuando damos ciertas actividades con nuestra mascarilla o estamos resfriados también? Bueno, obviamente no deberíamos salir porque podríamos estar frente quizás a la COVID,
pero, ¿qué hacer en el caso que comencemos con mucha alergia y estemos frente a nuestra mascarilla, ¿verdad? Y a todo este trabajo que tenemos que hacer de cuidado. Claro, en primer lugar, si hay síntomas que son recurrentes, consultar a su médico de confianza, médico tratante o su pediatra en caso de los niños, ¿no es cierto?, acerca de usar algún antihistamínico que básicamente bloquean la acción del principal reactante de las alergias, que es el base que produce síntomas, que es la histamina. Por eso toman antihistamínicos. ¿Loratadina? ¿Desloratadina? Claro, por mencionar varios, pero cada vez tenemos mejores, digamos, fármacos en ese aspecto, con menos efectos adversos, a diferencia de lo que ocurría en muchas situaciones antiguas en las cuales estas reactividades eran combatidas por antihistamínicos que producían sedación, producían sueño. Los de ahora no. Ahora, respecto a la situación puntual de hoy en día en el uso de todas maneras de la mascarilla, ¿cierto?, es algo que la mascarilla, sin lugar a dudas, ha contribuido a limitar la difusión del coronavirus en reuniones o en situaciones en las cuales uno se exponga a distancias cortas con otras personas, ¿ya? Pero también, fíjense, si uno hace una demostración práctica, al usar una mascarilla, uno está limitando, ¿ya?, el impacto de pólenes hacia las vías aéreas. Claro. De modo y manera que el uso de la mascarilla también tiene un efecto protector de lo que es pólenes. De lo que no protege la mascarilla es cuando no se usa, y eso es en la casa. Fundamentalmente no protege frente a los llamados alergenos intradomiciliarios, en los cuales están los ácaros, el polvo, como mencionaba, hongos, capas de animales, etc. De eso no protege porque uno dentro de la casa no anda con mascarilla. Pero el uso de mascarillas, sin lugar a dudas, ha limitado la intensidad de muchos síntomas respiratorios alérgicos. Eso como una granada adicional del gran aporte del uso de mascarillas que ha significado limitar la difusión del coronavirus en la población. Eso, junto con ello, hoy en día realmente algo que hay que decirlo con mucha satisfacción, ¿ya?, el impacto tremendamente positivo que ha significado la vacunación de la población, no solamente de riesgo, sino que de la población en general. Y el que hoy día tengamos cifras sobre un 80% de la población vacunada, no solamente es esperanzador, sino que además, digamos, debemos tener en consideración una actitud de prevención, ya con las vacunas, por un lado, por otro lado con el uso de mascarillas, el lavado de manos, ¿no es cierto?, y el uso de alcohol cuando uno está expuesto. Doctor, le iba a preguntar, siguiendo con el tema de la alergia y claramente dejando a la gente obviamente invitadísima a que sigan cuidándose, como dice usted, con la mascarilla, que de cierta manera ayuda entonces a que el polen no ingrese, ¿cierto?, a nuestra naricita, y probablemente la alergia no va a ser digamos, tan potente cuando estemos con el uso de mascarilla en la calle. Pero sí quería saber, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos más comunes de alergia que podríamos tener aquí en nuestro país? O sea, los tipos más comunes de alergia son de tipo respiratorio, y dentro de ellos digamos, la expresión más común de alergias son las alergias con inflamación de las vías aéreas altas, nariz y ojos, o sea, rinoconjuntivitis alérgica, lejos es la más frecuente. Lo que pasa es que no es un cuadro que vaya a transformarse en algo tan severo. Por eso siempre va a llamar más la atención las crisis obstructivas asmáticas, porque obviamente está en riesgo muchas veces la vida en una crisis demasiado severa de asma, ¿ya? En primer lugar, como te digo, son las, como muestra la imagen, las rinitis o rinoconjuntivitis alérgicas. En segundo lugar, los cuadros respiratorios ya de curso más bajo, como podrían ser cuadros asmáticos. Y en tercer orden, ¿no es cierto?, las alergias de expresión cutánea. Ya sea de expresión aguda cutánea, como la urticaria aguda de tipo alérgico, ¿no es cierto?, la dermatitis atópica o el eczema atópico, que también es una variedad de expresión de alergias que tiende al eczematoso. Y en tercer orden, las alergias alimentarias, así a modo bien general lo que estoy planteando.
¿Mm? Mire, ¿sabe qué? También quería comentarle que tenemos preguntas de la gente a través de nuestro WhatsApp, si es que podemos leer una para que puedan también interactuar las personas que hoy día nos acompañan aquí en el matinal. Tenemos a Natalia, pregunta buenos días, bueno, nos saluda. Tengo una consulta, mi hijo sufre mucho de picazón de nariz y ojos. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Natalia, por tu pregunta. Claro, va a depender de la edad del niño, ¿no es cierto? O, digamos, si es un niño lactante menor, ¿no es cierto? Lo más probable es que sí, bien es cierto, puede tener síntomas de alergia, pero muchas veces tiene que ver con la higiene nasal, o sea, un aspecto, en primer lugar, en los niñitos muy pequeños, menores de 2 años, es el adecuado aseo nasal. En ese sentido, en nuestro mercado existen bastantes sueros, o con salsita, digamos, mejor comprar un suelito, digamos, especial para lavar la nariz y limpiar las secreciones que se van quedando adheridas, porque el niño no tiene la misma fuerza del estornudo o limpiar las vías aéreas altas como un adulto. Ahora, en niños un poquito mayores, digamos, preescolares o escolares, probablemente que existe cuadros recurrentes, consultar con su pediatra o su médico general o su médico de familia o su médico de confianza, respecto a que le indique algún antihistamínico en primer lugar para apagar el incendio, como le digo yo, digamos, bajar la sintomatología y mitigar esto. Y en segundo lugar, digamos, tras haber examinado al niño, ¿no es cierto?, y haber hecho el diagnóstico de alergia. En segundo lugar, después de haber sacado el incendio al lactante o al escolar, digamos, niñito o niñita, hacer o indicar un test cutáneo, que es el test de alergia más usado en el mundo para identificar un cuadro alérgico y que, hecho en buenas condiciones, adecuadamente aplicado e interpretado, es una buena herramienta para identificar qué es lo que le gatilla la alergia, porque ahí está muchas veces el kit del asunto, ¿no es cierto? Cuando uno sabe a lo que es alérgico, probablemente que ahí lo que corresponde es evitar el alergeno. Ahora, no siempre se puede evitar. En el caso de los pólenes, no puede evitarlo y probablemente eso va a llevar al uso de no solamente antihistamínicos, probablemente su médico tratante le va a indicar algún nebulizador nasal con algún antiinflamatorio para que sus vías aéreas se mantengan desinflamadas. No solamente liberarlo de los síntomas, sino que liberar la descarga de moco hacia las vías aéreas, ¿no es cierto? Vía nasofaringea. En el caso de menores de edad, entonces no pueden consumir desloratadina, loratadina. Y con respecto al aseo que usted hablaba, como complementando la respuesta que necesita Natalia, ¿cada cuánto tiempo se hace este aseo? A través de estos sueros que de repente venden, nosotros mismos podríamos quizás hacer este suerito. ¿Se puede ocupar esa perita que me imagino yo sirve para poder sacar toda esta mucosidad que tienen, ¿verdad? ¿Y cada cuánto tiempo sería bueno realizarla? Realizar este aseo. Muy pequeño, sostenerlo firme, o sea, mantenerlo firme para aplicar el suelito, porque va a mover, no le va a gustar, le va a incomodar. No, para nada, claro. Y claro, y en general de aplicar un aseo nasal hasta 3 veces al día, lo ideal, ¿no es cierto?, es en la noche antes de dormir y en la mañana al despertar, ¿ya? Pero tampoco no estar exagerando con la nota y estar haciendo el aseo nasal a cada rato. Claro. Ahora, no solamente existen estas peritas, digamos, con unos más endurecidos, también existen unas mangueritas, esas que una... gomitas que son más flexibles, claro, y se pueden limpiar, sobre todo pensando en lactantes menores. Exacto. Menores de 1 año, menores de 2 años en lactantes. En general, digamos, no más allá de 2 veces al día. ¿En qué consisten, doctor, los test que se realizan para nosotros saber frente a qué, digamos, elementos quizás podemos tener estas alergias? ¿En qué consisten estos test que nosotros nos podemos realizar? Claro, a modo descriptivo, digamos, los 2 vías las 3 vías para investigar a qué es lo que es alérgico. Lo primero es la entrevista con el médico clínico, los antecedentes evaluados por su médico tratante, ¿no es cierto? Que muchas veces a través de esta entrevista, que está dentro de la historia clínica, dentro de la consulta, digamos, investigar y orientar, lo que viene que es determinar
el alergeno o el gatillador en forma más específica. Y ahí hay dos grandes herramientas. Una de ellas es el test cutáneo, que como decía es el que más se usa en el mundo, que es la aplicación de extractos alergénicos del alergeno específico en la piel. Pues se hace comúnmente o al antebrazo. Lo más adecuado, en mi opinión, es en el dorso, ¿no es cierto? Para aplicar las sustancias, y ahí se aplica un prick, que es un pequeño pellizco, como diríamos, ¿cierto? Que permite que la sustancia del alergeno penetre en la dermis papilar, y al penetrar hasta la dermis papilar, ahí desencadena o no la reacción de la ronchita, que después el analizador, el test, sea médico o una persona bien entrenada, va a medir y va a informar si hubo o no reacción. Ahora, un test cutáneo siempre tiene que estar contrastado con un control positivo y negativo, porque es un test en vivo en la cual la reactividad de una persona a otra cambia, ¿no? Y para descartar reactividades inespecíficas. Eso por un lado el test cutáneo. Pero existe la otra gran herramienta, que es que muchas veces cuando no es posible hacer un test cutáneo por razones, digamos, de que la piel tiene algún daño, o que la persona no puede dejar de tomar un antihistamínico porque si no sus síntomas se desencadenan de forma muy intensa, ahí está la alternativa de la solicitud de un examen de sangre, que es la inmunoglobulina E específica a los alergenos que sospecha el médico, el clínico, ¿ya? ¿Hay alguna contraindicación para realizar estos test? La contraindicación fundamentalmente es que la persona tenga lesiones en la piel, en el área donde se va a aplicar el test, ya sea el dorso de la piel, que esté muy irritada, ¿no? O una persona que esté cursando un cuadro urticarial agudo, no le va a aplicar un test. O sea, primero sáquelo del incendio, sáquela del incendio. Y la otra es que no se pueda suspender un antihistamínico, y ahí obviamente frente a eso obviamente es la alternativa a la IgE específica en sangre, con un examen de sangre. Ahora, ¿cuánto tiempo uno debe suspender en general los antihistamínicos que habitualmente se usan en nuestro país? 5, lo ideal 7 días sin antihistamínicos. Entonces, una persona que tenga muchos síntomas, obviamente 7 días sin antihistamínicos puede convertirse en algo muy, muy complicado, y mejor alternativa en IgE específica. Hay que ir cambiando los antihistamínicos, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiempo? Porque, por ejemplo, en el caso de conocidos, toman mucho tiempo desloratadina y ya obviamente no sigue con el efecto con el que nos ayudaba en un principio, doctor. Claro, tema un poco discutido, porque el manejo adecuado de la alergia conlleva no solamente el tomar antihistamínicos, sino que la educación de la persona respecto a su gatillador alérgico. Y la educación pasa por la prevención. O sea, muchas veces puede estar tomando antihistamínico mucho tiempo, pero si no tiene una adecuada identificación de cuál es su gatillador, cómo está la mayor exposición, o derechamente cómo evitar la exposición, va a exponerse a algo que se denomina taquifilaxis. La taquifilaxis es un término técnico, pero en general cuando empieza a usar un medicamento llega un momento en que va a disminuir su efectividad y su eficacia, ¿ya? Entonces eso es lo que habitualmente las personas dicen. En realidad sabe que he tomado este antihistamínico por 2 o 3 temporadas y ya no me hace nada. Y ahí lo más criterioso es cambiar de formulación química a un antihistamínico dentro de otra línea. Por ejemplo, si está usando del tipo loratadina o desloratadina, que es un derivado de la loratadina, cambiar a otro que sería cetericina o levocetericina o fexofenadina, por mencionar algunos, o bilastina, ¿cierto? O sea, entonces tenemos para ir variando, ¿cierto? Y yo le iba a preguntar también, ¿en qué consiste la inmunoterapia? La inmunoterapia es una técnica que está destinada a ser aplicada por médicos especializados en el tema, porque tiene sus bemoles. La inmunoterapia implica, ¿no es cierto?, cuando ya sabes a lo que es ese alérgico y está bien acotado el gatillador y la alergia, en algunos alergenos, como es alergenos de tipo ácaros de polvo, polen de pastos especialmente, ¿no es cierto?, se puede desensibilizar, o sea, con pequeñas dosis en crecimiento, en aumento,
puede llevar a la desensibilización de la persona hasta que llegue a un nivel que tolere digamos, la exposición, ¿ya? Y esos procesos son habitualmente prolongados, aunque hay protocolos cortos de aplicación, pero la mayoría son prolongados y van en el orden de 2-3 años, ¿cierto?, para tener una efectividad. Pero hay una cosa importante. Estos pacientes deben de ser, uno, adecuadamente estudiados, dos, deben de tener un score digamos, de éxito que se puede medir, hay tablas para ello, que anticipe o, digamos, haga una predicción de una mejoría sobre un 50%, porque si no, no tiene mucho sentido poner a alguien a un costo por un lado, o a un tiempo de estar en inmunoterapia. Pero la inmunoterapia es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una terapia eficiente y eficaz para atenuar el impacto de las alergias hoy día en el mundo. Doctor, hablábamos de la importancia de la alimentación con nuestra nutricionista digamos, el principio del matinal. Es importante también una alimentación que vaya acorde quizás a, si es que obviamente tenemos ciertos alimentos como el huevo, la leche, que claramente pueden ser protagonistas dentro de lo que nos está ocurriendo a través de, digamos, de estos alimentos con las alergias, ¿no? Claro, o sea, si la persona tiene una alergia alimentaria, claro, indudablemente que la mejor decisión ahí es evitar el gatillador alérgico alimentario. Exacto. Fácil decirlo en este sentido, pero no es siempre fácil abordarlo, por lo tanto, exacto, lo más adecuado ahí es asesorarse con una nutricionista, claro, que permita excluir de la dieta el gatillador alérgico. Por ejemplo, si alguien tiene una alergia por decir, a proteína de leche de vaca. Claro. Resulta que no es una intolerancia a la lactosa, no es a la leche líquida, sino que en general a las proteínas de leche de vaca, y significa queso, quesillo, producto que se hace con derivados lácteos, etcétera. O sea, y ahí la labor, sin lugar a dudas, es de la nutricionista en conjunto con el médico tratante. Sí. Ahora, eso en un lado de las alergias específicas, pero quiero hacer también una acotación, digamos, al respecto a la importancia de la calidad de la alimentación en la estabilidad del sistema inmune. El sistema inmune es un sistema que básicamente no tiene un órgano específico, sino que es un sistema multicelular y de sustancias cuyo objetivo es mantener la armonía de nuestro organismo en relación con el entorno. Y el intestino es donde están los grandes entrenadores del sistema inmune, que es la interacción con lo que hoy día denominamos la microbiota, o sea, los microorganismos que tenemos en nuestro tubo digestivo son nuestros grandes amigos, digamos, durante miles de años nos han modulado en condiciones tremendamente adversas. Y que hoy día vivamos un modo de vida moderno, bastante cómodo, bastante seguro, no dice nada acerca de los miles de años en que la vida humana fue precaria. Y sin lugar a dudas el rol del microbioma, que es todo el contexto de los microorganismos que tenemos en piel y en todas las cavidades mucosas, pero específicamente la microbiota, que me refiero fundamentalmente a los microorganismos que están en nuestro tubo digestivo, son nuestros grandes aliados para generar una estabilidad en nuestra respuesta inmune. En ese aspecto se maneja un tema que se llama teoría de la higiene, desde el punto de vista de las ciencias, y en la cual la crianza demasiado higienizada, demasiado cargada de miedo, de que el niño o la niña poco menos no se exponga porque si no se va a enfermar, al parecer no es lo más racional. O sea, el contacto con la naturaleza, insisto, hay que tenerlo. Es cierto que hemos estado limitados por esta pandemia durante este año y hemos visto los efectos negativos que eso ha tenido no solamente en la psique de los seres humanos, sino que también en la inmunidad. Pero, obviamente, en la medida, digamos, de la prudencia, ya con una gran cantidad de personas vacunadas, es muy bonito ver, ¿no es cierto?, la visita de los parques, la visita a las orillas de playa. Ayer, por ejemplo, un día que estaba casi lluvioso, anduve en la desembocadura y fue bonito, había mucha gente
paseando con sus niños y con las personas de tercera edad por la orilla de la playa y divirtiéndose, aunque estaba nublado. Eso es en el fondo el sentido de dar un bienestar humano. No son la cantidad de cosas que uno pueda comprar en un mall. Es la interacción. O sea, ¿qué mensaje más importante el que nos está dando hoy día, doctor, realmente, ¿no? El sentido de disfrutar de la vida a través de los paseos, del aire libre, de no escondernos porque tenemos alergia dentro de nuestro departamento, sino que todo lo contrario, respirar, sentir la naturaleza, más que ir al mall, ¿verdad? Encerrarnos ahí, comprar. Es uno de los consejos más importantes que tenemos que entregar hoy día a la gente que nos acompaña, ¿no? La vida se sustenta en la vida y eso no hay que olvidarlo. En la interacción de lo cotidiano está la sustentación de la vida, y darle sentido a la vida humana es dar respuesta al para qué vivir. Y en mi opinión, a mis 61 años, es para ser feliz. Y para eso el ser humano viene equipado de miles de años con un cerebro que hace cosas distintas al resto de los animales. Somos capaces de soñar e imaginarnos de forma distinta. Y al gran aporte que tenemos hoy en día, sin lugar a dudas, es que hoy día hay ciencia y hay tecnología. Y eso marca una diferencia abismal con miles y miles de años. Pero de todas maneras, ha sido de verdad un placer escucharlo, poder preguntarle, poder mostrarle a la gente hoy día ese camino que tenemos que seguir con el final, ¿cierto?, de todo ese mensaje que nos ha dado y nos ha transmitido el doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan un gran día, una gran semana. Un tremendo agrado siempre compartir, digamos, con la teleaudiencia y con ustedes, porque ustedes son los mensajeros para la comunidad, digamos, y a ustedes la gente que les sigue. Muchas gracias. Un abrazo grande, doctor.